Muy buenos días, tardes, noches, el horario en el que sea que estés escuchando el podcast de Corazón Afinado. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta nueva serie. Gracias por estar apoyando el podcast. Gracias a Dios ya llevamos bastante en este camino y con muchas cosas nuevas por delante, incluyendo la serie del día de hoy. Iniciamos una nueva serie, terminamos la serie de El peligro oculto en la adoración moderna la semana pasada, viendo cómo muchas veces los ídolos toman el lugar de nuestra adoración, todo lo que incluye la producción, las luces, la música moderna, contemporánea, como muchas veces puede llevarse o robar nuestra adoración que debe de ser guiada a Dios y nosotros la llegamos a encaminar hacia algo que no debe de ocupar ese lugar. Y hoy comenzamos una nueva serie que se llama Más allá del escenario. Y es una serie que nace de una carga en mi corazón. Una situación que yo he experimentado, que yo experimenté y que yo sé que muchas veces llegamos a experimentar, pero hay momentos en los que no sabemos cómo lidiar con esa carga, con esa lucha. No busco hablarle el día de hoy al líder, no busco hablarle hoy al músico, ni siquiera al servidor. La intención de esta serie es hablarle al adorador. Y siempre he tenido la idea de que todos hemos sido llamados a adorar a Dios. No solo con instrumentos, no solo con canto. Muchas formas en las que nosotros tenemos dones y talentos en diferentes áreas. Somos llamados a adorar a Dios. Y de distintas formas nosotros adoramos a Dios. Pero muchas veces tendemos a acostumbrarnos a que nuestra adoración solamente sea con el don o el talento con el que Dios nos está utilizando en el momento en el que nos encontramos en nuestras vidas. Como músico, uno está acostumbrado a que solamente adoro a Dios en la plataforma. Y llegué a descuidar quién soy cuando nadie me veía. Y puede que tú te encuentres en la misma situación, en el que estando en la plataforma, vives como un adorador, pero lejos de la plataforma. Tal vez ya no sabes quién eres cuando no estás en un escenario o en una plataforma. Y la realidad es que vamos a ver en esta serie una verdad que es muy profunda, es muy clara. Tanto en el área musical, como en el área de producción, como en el área de kits, como en cualquier área de servicio, no eres lo que haces en la plataforma, en el servicio o en el ministerio. Tu ministerio no te define. Porque muchas veces llegamos a confundir nuestra identidad dentro del ministerio y es muy fácil cuando llegamos a mezclar lo que hacemos. Si soy el que canta, entonces soy cantante, soy el cantante. Si dirijo, soy el líder. Si pastoreo, soy el pastor. Si soy el que toca la batería, soy el baterista. Si soy el que le mueve a las luces, soy el de las luces, el de las letras, el del sonido. Si predico, soy el mensaje. Pero, ¿qué sucede cuando no te toca ministrar? Cuando estás acostumbrado a que cada semana te llamen y te llegue tu mensaje, listo para tocar. Y aparece un nuevo músico y no te ponen. ¿Qué sucede cuando tú escuchas el llamado de Dios hacia crecer a otra área y hay necesidad en otra área y dejas de estar activamente en el lugar en donde eras visible? Cuando te quitan del rol.
Y es algo que a mí me pasó. Es algo muy... Yo me acuerdo que siempre que cuando no estaba incluso yo dirigiendo, antes de llegar a tomar un rol de liderazgo directamente, muchas veces cuando yo no veía por qué yo estaba acostumbrado a cada 2 semanas yo voy a estar tocando. Y cuando no me ponían cada 2 semanas era... Dentro de mí llegó a generar ansiedad. ¿Por qué no me ponen? Hace muchos años. Y ahora cuando dejé de tocar por decisión propia, porque yo sabía que Dios me estaba llamando a algo más, y dejé de tocar, sentí que no era útil. Me sentía inútil. Y muchas veces cuando alguien está acostumbrado a ese ritmo en donde el ministerio tomó un lugar preeminente y se volvió parte de la identidad de una persona en la iglesia, cuando deja de hacer lo que está acostumbrado a hacer, yo durante 7 años aproximadamente estuve en la alabanza sin parar. Y llega un momento en el que dices, no, no tengo ese problema, no tengo esa lucha. Yo no estoy lidiando con eso, a mí no me cuesta. Eso es para alguien más. El día que dejé de tocar, un mes, en mi cabeza pasaba, no estás siendo alguien útil. Y no era algo que viniera de Dios, era algo que venía de mí. Cuando dejamos de servir en esas áreas en las que estamos acostumbrados, en donde se encuentra nuestra identidad en muchas ocasiones, de manera sutil, que no nos damos cuenta que nuestra identidad está en el ministerio, es ahí donde muchos llegan a romperse. Porque su identidad no estaba siendo Cristo. Porque el hacer se volvía su identidad. Y cualquier pausa que llegas a tener se llega a sentir como rechazo. Yo me sentía rechazado. Yo me sentía invalidado. Y Dios nunca ha querido que nuestra identidad se encuentre en el ministerio o en la plataforma o en las actividades que realices en la iglesia, sino en ser un hijo de Dios. Ahí es en donde está la identidad que nosotros tenemos. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, sino que es Cristo. Ya le estoy agregando, ¿no? Sino que Cristo vive en mí. Pablo nunca dice, ya no vivo yo cuando predico. Pablo nunca dice, ya no vivo yo cuando sirvo. Él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Mi identidad no se activa en el momento en el que yo empiezo a servir en la iglesia. Mi identidad no se activa en el momento en el que yo empiezo a tocar lo que preparé y empiezo a adorar con la iglesia. Mi identidad no se activa en el momento en el que yo empiezo a recibir gente con una sonrisa. No se activa en el momento en el que yo empiezo a compartir una clase con los niños. En el momento en el que me es dada la fe para creer en Jesús, entonces es que mi identidad está en Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo viviendo en mí. Mi identidad está definida en Cristo. Antes de ser un adorador, antes de ser un músico, antes de ser líder, antes de ser el de kids, antes de ser el de producción, el de letras, el del audio, el de cámaras, el de luces, el de media, el de redes sociales, antes de ser cualquiera de esos, soy un hijo, somos hijos, eres hijo. Pero cuando nuestra identidad no está en Cristo, nuestra identidad está en otro lado, y entonces no adoramos a Dios porque estamos adorando el ministerio. Adoramos lo que produce la plataforma, lo que produce el estar activos.
La validación, el aplauso, lo hiciste bien, tocaste increíble. Ya lo he platicado en algún otro episodio, pero hubo una situación en algún momento en el que yo me vi muy confrontado por una persona que yo bajé de tocar y todavía, todo soberbio, todo orgulloso, ¿no? Yo bajé y yo ni siquiera había sentido que había tocado tan bien, ¿no? Y normalmente yo estaba muy acostumbrado a que bajara y, no, tocas muy bien, tocas súper padre, oye, se escucha súper bien tu sonido, y es algo en lo que yo estaba, llegué a basar mi identidad, era como, sí, soy el bueno porque soy el que trae los mejores sonidos, soy el que toca mejor, soy el más seguro, el más exacto, el más, llegué a descansar mucho mi identidad en eso, el más responsable, e incluso era como, pues claro, a mí me ponen cada domingo o me invitan a eventos especiales, a noches de adoración o a cualquier cosa extra, porque soy el único que está dispuesto. O sea, a ese punto llegué. Pero me acuerdo que una vez una persona que nunca más volví a ver, me bajé de una reunión, terminé de tocar, bajo y esta persona se acerca y, insisto, ya lo platiqué, pero para los que no lo han escuchado, esta persona se acerca y me dice, tocas muy bien, pero acuérdate que tú no lo haces para que la gente reconozca que también tocas. Acuérdate que tú lo haces para Dios. Que eso no se te olvide. Fue como, wow. O sea, y es algo que todos tenemos muy claro. Pero para mí fue como un balde de agua de decir, o sea, me veo soberbio. Me veo muy orgulloso ahí arriba. Y el tipo nunca me lo hizo, nunca lo dijo con la intención de humillarme ni nada. O sea, simplemente fue como, tocas muy bien, pero acuérdate para quién lo haces. Acuérdate por qué lo haces. Y sin darnos cuenta, cuando nosotros buscamos solamente estar siendo validados, que nos aplaudan, que nos digan esos comentarios de cómo lo hicimos y estar preguntando esa constante de bajarte del escenario. ¿Qué tal lo hice? Para lo que sea. Es estar buscando esa aprobación sin darnos cuenta en el que empezamos a poner el ministerio en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Nuestro servicio en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Porque el problema no es servir. El problema es necesitar servir para sentir que vales. Y cuando dejas de servir, llegas a tener una actitud en la que hay de dos sopas, hay dos realidades. O tienes una actitud como yo en la que dices, ¿sabes qué? Pues no sirvo para nada, soy un inútil, ya mejor no, no valgo, nadie me extraña, nadie pregunta por qué, nadie me valora, nunca me valoraron, ya no lo voy a volver a hacer. O tienes la actitud contraria, es que soy demasiado bueno y no me merecen. Cuando tú no estás poniendo a Dios en el centro, puedes llegar a tener cualquiera de esas dos actitudes. Y a lo mejor no la has tenido, a lo mejor eres la excepción. Pero si Dios no es el centro de tu adoración y tu servicio lo es, cuidado, cuidado, porque el día que dejes de estar activo en la iglesia, vas a encontrarte con la realidad de que tal vez necesitabas servir para que valieras. O tal vez no. Y estás bien. Y si estás bien, qué bueno. Porque quiere decir que estás en un buen lugar y no estás luchando con eso. Pero si estás luchando con eso, es importante que recuerdes que el escenario no debe de ocupar el lugar de Dios en tu vida. Porque muchas veces cuando se apaga el escenario, cuando se apaga la plataforma, cuando se apagan los aplausos, la validación, y tú quedas vacío, tu corazón queda vacío, algo no estaba bien afinado, algo no estaba bien enfocado. Y es muy importante estar analizando eso constantemente. Cuando
tomas incluso la decisión, como yo, de hacer un cambio radical en el que dices, yo sé que Dios me está llamando a esto, pero incluso en medio de eso, si tu identidad estaba en lo que hacías antes, algo no estaba bien y necesitas afinarte a Él. Hazte estas preguntas. Sé honesto. ¿Quién soy cuando no me toca servir? ¿Sigo buscando a Dios en mi intimidad cuando nadie me ve? De la misma manera en la que la hago en el escenario, con el mismo fervor, con el mismo ímpetu. Mi valor depende de lo que hago, de mi rol. Me duele más perder una plataforma, un lugar, un rol, que perder mi intimidad con Dios. Y no lo hagas para condenarte, sino para poder ver si estás en un mal lugar, encaminarte a ese lugar en el que puedas adorar a Dios sin nada de eso. Dios no busca quitarte el ministerio. Dios quiere que tu corazón esté rendido a Él. Rinde tu corazón. El ministerio va a llegar. Dios te va a usar porque Dios nos llama a que actuemos, a que sirvamos en la obra. Pero si el ministerio está tomando un lugar en tu vida que debería de pertenecerle a Dios, rinde ese lugar y que no sea el ministerio el que tenga el lugar primordial, sino que sea Dios el que esté en control. Busca a Dios sin instrumentos, busca a Dios sin un micrófono, busca a Dios sin público. Cada semana, cada día, búscalo Dios en un momento de intimidad en el que no importe cómo cantas, no importe si estás impresionando o no, sino que estés solamente tú y Él y puedas hablarle como un hijo se acerca a su padre en esa intimidad. Es importante que recuerdes, Dios no te ama por lo que haces por Él o para Él. Él te ama por quien eres para Él, porque Él te adoptó como un hijo. Somos sus hijos. Y si estás lidiando con eso, acércate, toma una pausa si es necesario del ministerio. Si sientes que Dios te está diciendo, para. Si con esto Dios te está hablando a parar, para. No ignores lo que Dios te está diciendo. Tal vez estás sirviendo demasiado y te estás descansando mucho en el servicio. O tal vez no es necesario que pares, pero que reenfoques dentro del servicio, que tienes que dedicar tu vida a Dios y no al ministerio. No descanses en tu identidad en el ministerio. Descansa en la identidad que te ha dado Cristo. El próximo episodio vamos a hablar de algo muy real con un invitado especial. Cuando servir deja de ser un privilegio y se vuelve una carga. Sigue acompañándonos en esta serie que Dios ha permitido que podamos tener más allá del escenario. Y si aún no nos sigue, síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Si hay algún tema en especial que quieres que podamos abordar en este podcast también, compártelo. Mándanos un mensaje para poder hablar acerca de esos temas, acerca de esas dudas que puedas llegar a tener también. Que tengas una excelente semana y que tu corazón siga estando afinando con Dios. Hasta luego. Bendiciones.